Hola, buenas tardes. En este nuevo encuentro de CEFORDAT, institución de formación profesional radicada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, vamos a dar comienzo a una serie de seminarios y tenemos el honor de abrir esta serie de encuentros vinculadas a la salud integral y a los saberes de diferentes expertos, eh, con el licenciado Carlos Manuel Rodríguez, que tenemos el honor y hemos decidido institucionalmente hacer la apertura de todos estos ciclos. Carlos Manuel es licenciado en Museología e Historia de las Artes Visuales, especializado en arte argentino y gestión del patrimonio artístico argentino. Como museólogo tuvo a cargo la puesta en valor del Museo Municipal de Lomas de Zamora, 1981-1983, creación del complejo museal de Villa Gesell, Museo Histórico 1991, Museo de los Pioneros 1994, Centro Cultural Chalet de Don Carlos 1995. Director de Cultura Municipal de Villa Gesell, secretario de Cultura Municipalidad de Villa Gesell en los periodos 2014 a 2018. Profesor universitario en arte argentino y patrimonio cultural de Argentina. En 1987 comienza su actividad como conferencista en temas de su especialidad, actividad que continúa en la actualidad. Su exposición va a versar sobre la enfermedad a través de los ojos del artista. Bueno, bienvenido Carlos, gracias por tu generosidad para con nosotros. Gracias, Claudia. Más allá de las presentaciones formales y protocolares, con Claudia somos amigos hace muchísimos años. Hemos compartido muchas cosas juntos a nivel universitario. Por eso agradecí de manera muy particular que me haya invitado a estas jornadas y mucho más que me haya planteado la posibilidad de ser el iniciador. En realidad, esta charla es una charla de arte, es una charla de historia del arte, específicamente de pintura. Yo de salud no sé más que lo que cualquier persona común puede saber, pero cuando Claudia me convoca y me planteó qué podíamos hacer con respecto a la enfermedad y el arte, se me ocurrió recorrer de manera muy sucinta, porque indudablemente podríamos rastrear 5.000 años de pintura, las diferentes formas en que los artistas plásticos, pintores particularmente, y fundamentalmente europeos en este caso, interpretaron diferentes enfermedades y las plasmaron, en este caso, en soportes de tela, la mayoría. Por una cuestión, diríamos así, de cantidad de piezas encontradas, gran parte de ellas tienen que ver con el arte flamenco, el arte español, el arte holandés, el arte alemán, el arte austríaco, y muchos de ellos están exhibidos en museos como los museos vaticanos, el Museo Británico, el Museo del Prado fundamentalmente, el Museo del Louvre. Dicho esto, vuelvo a repetir, es una síntesis tremendamente acotada por una cuestión de tiempo. Es decir, es muchísimo lo que existe sobre cómo los artistas, o simplemente los pintores, a lo mejor que no hayan sido artistas en la época de la antigüedad griega o en la antigüedad cercana del Próximo Oriente, cómo representaron las enfermedades, no con no con una mirada estética, es decir, no eran pinturas que tenían la funcionalidad o la finalidad de ser cuadros para ser exhibidos, sino simplemente como registros, que indudablemente algunas son obras maestras y otras son obras muy, pero muy interesantes. Nosotros vamos a empezar en realidad con la más antigüedad, es decir, con Egipto. Si bien es cierto que antes de Egipto, en la región mesopotámica también hay evidencias, no solamente plásticas, no solamente pictóricas, sino también escritas. En este caso, seleccioné
algunos papiros, donde la mayoría de ellos están en el Museo Británico. En este caso es una operación de catarata. Las cataratas se operan desde la más profunda antigüedad, no solamente en el Egipto dinástico, lo mismo que en las dinastías mesopotámicas, sino que también hay evidencias de los pueblos originarios. En este caso es una pintura, un papiro, donde un, llamémosle médico, está introduciendo un elemento filosísimo dentro del ojo para, diríamos así, como empujar hacia el interior esa membrana que produce la catarata. Los egipcios tuvieron la vista era muy importante para ellos, si bien es cierto que tenían un conocimiento muy acotado, ¿no? Y en realidad es estando en un lugar tan particular como el desierto del norte de África, el calor, el viento y todo lo demás, una de las enfermedades que más afectaba a los egipcios era enfermedades del ojo, ¿no? Por eso esa particularidad tan notoria en las pinturas y en los jeroglíficos egipcios, ver a los ojos remarcados de una manera muy profunda, con ese color negro que almendra de manera mucho más notoria el ojo. Y no es otra cosa más que nada que un sulfato de amonio, que en realidad era un producto natural que ellos utilizaban justamente y servía, llamémosle de una manera muy sintética, muy didáctica y nada científica, algo así como algo que repelía la brillantez de la luz solar y que indudablemente provocaba no solamente enfermedades, sino también molestias. Y como les decía, la catarata también no solamente se dio en estos pueblos, sino que en muchas civilizaciones que desarrollaron de manera muy importante la medicina o la cirugía de cataratas era un elemento bastante común. En este caso es un manuscrito, acá vemos claramente lo que es la escritura cúfica, como un médico de la región andalusí, es decir, del sur de España, donde se dieron los reinados nazaritas, también está operando a un individuo también con un instrumento tremendamente filoso, que podía ingresar al ojo y de esa manera, bueno, retirar o quitar o mandar hacia el fondo esa membrana. Por supuesto que utilizaban una gran cantidad de anestésicos, porque me imagino que habrá sido algo no solamente muy, muy impresionable, sino también un poco doloroso. Estaba la mandrágora, estaba el opio, estaba diferentes productos naturales que servían de alguna manera de anestésico para poder operar de esta manera, ¿no? Piensen ustedes que uno de los tratados sobre cirugía de cataratas data del siglo XI y es de origen islámico, por lo menos el que ha llegado, ¿no? El más antiguo que ha llegado y que está en el Museo del Louvre. La Edad Media también tuvo importantes, digamos así, médicos o barberos o como se los denominaron en esa época, preocupados por el tema de la catarata. Y también heredaron justamente de todas estas antiguas civilizaciones este uso de, bueno, introducir un instrumento tremendamente filoso en el ojo y de esa manera curar o subsanar de alguna manera la enfermedad de las cataratas. Acá esto es muy simpático a mí. No, en este caso voy a un tema fantástico. Este es un ánfora que está en el Museo Vaticano. Es una reproducción, obviamente, es una fotografía un poco velada, pero que muestra el momento en que Aquiles asiste y ayuda o cura una herida de su amigo Patroclo, ¿no? Estos dos personajes de la Ilíada tan caros para lo que es nuestra historia literaria durante
la conquista y el dominio de la Troya homérica, ¿no? Es una pintura muy bella, muy pero muy bella, que está en un ánfora. Esto se conoce como pintura roja sobre negra y, como les dije, está en los museos vaticanos. También yendo por la antigüedad, también es una pintura. En este caso es un mural del siglo I, que está en Pompeya. Tardaron muchos años los restauradores en estas restauraciones, más o menos tardaron 10 años. Este caso concreto es la casa de Cirico, que era un comerciante pompeyano y que hizo pintar bellísimamente un momento particular de la historia de los orígenes italianos. En este caso es Eneas. Eneas en realidad es un personaje de la literatura latina, ¿no? Que quien lo expresa de manera absolutamente bellísima es Virgilio en su estupenda Eneida, ¿no? Eneas formaba parte de la casa reinante de Troya, era primo de Héctor, y que en el momento cuando se toma Troya y se destruye Troya, junto con unos troyanos, Eneas viaja y, según la leyenda, van a conformar o van a formar o van a dar origen a la Roma mítica, ¿no? En este caso es el médico Ascanius, que era el médico troyano que está curando una herida profunda que tiene Eneas en su muslo, y detrás indudablemente su madre, que según se dice era la diosa Venus. Acá tenemos, este es un manuscrito de la Edad Media. También dentro de la medicina hay muchos tratados, y uno de los primeros tratados que se existe es de la región de Mesopotamia, lo que se llamaban las lavativas, es decir, las enemas. En este caso es una pintura de un manuscrito, y claramente se puede ver la grafía latina, que se le está practicando a un paciente el enema o la lavativa, que indudablemente le permitiría, como debe ser en la actualidad, poder afrontar problemas intestinales. Lo interesante de estas lavativas, y que por la posición tan particular que tiene esta pintura, es porque en la Edad Media se pensaba que si la persona que recibía la lavativa ponía el culo mirando hacia el astro que dominaba su horóscopo, iba a ser más productivo. Entonces, esta es una imagen que llama mucho la atención, es muy, digamos así, como interesante o como simpática, pero que conforma parte de uno de los libros de medicina que, como le dije, es medieval. Acá también, esta es otra, también de la Edad Media. También es un dibujo, es una pintura, en realidad, en un manuscrito miniado, donde también se le está produciendo, se le está practicando una lavativa a un personaje, ¿no? Que llama mucho la atención esta posición casi equina que tiene este hombre para recibir la cánula y, bueno, y el agua necesaria para la lavativa, ¿no? Pero, como les digo, en la Edad Media y según estos tratados, lo más importante era que el culo de quien se le practicara la lavativa apuntara hacia el lugar donde se encontraban los planetas que regían su horóscopo, ¿no? Cosas indudablemente fantásticas e interesantes, ¿no? Esto indudablemente ya nos vamos al barroco. En este caso es una pintura absolutamente extraordinaria de uno de los pintores más geniales del periodo del Renacimiento barroco, que fue el Bosco. En realidad, esto es una cirugía de la piedra, se la llamaba. En realidad, en la Edad Media y parte del Renacimiento, se pensaba que la locura o las enfermedades mentales eran producidas por una acumulación de piedras en el cerebro, y que la manera de poderlas curar era justamente extrayéndoselas a través de una operación y una perforación en el cráneo o en la parte ósea de la cabeza,
y que me imagino que debe tener algún antecedente, o debe ser alguno de los antecedentes de lo que más adelante se denominó como lobotomía. En realidad, el Bosco, que es un extraordinario pintor, absolutamente anticlerical, representa esta imagen que está en el Museo del Prado de una manera tremendamente irónica. Primero que lo muestra a este médico que estamos viendo con ese gorro, o esa que tiene forma de embudo, que no es otra cosa que el símbolo de la estupidez. Y también tiene colgado a la cintura como una cartuchera, como una bolsa que está atravesada o que tiene en alguna manera el cuchillo y que en realidad es la estafa. Y después estos dos personajes, que son una monja y un cura, que por supuesto, como Bosco era un personaje tremendamente anticlerical, los plantea casi en un estado como de complicidad, sabiendo claramente que lo que estaba haciendo ese médico en realidad era una gran payasada, ¿no? Y si ustedes miran, y lo vamos a ver en otras, lo que sacaba en realidad no era una piedra, sino que generalmente era una flor, que indudablemente era un elemento que, digamos así, que aportaba el médico. Esto no quiere decir que ellos no lo hayan creído y que muchas de las cirugías que se hacían claramente pensando de que esa era la solución, pero también había mucho mano santa, lo que hoy conocemos como mano santa, como chanta. Por eso el Bosco lo corona con ese embudo que claramente lo que significa es la estupidez. Acá estamos viendo otra que es una pintura alemana, muy, muy impresionante. En realidad es holandés esta pintura y que se llama El Cirujano. Es un nombre bastante, bastante largo y bastante complejo, que se llama exactamente Sander van Hanengensen. Es un pintor de corte, un pintor que ha dejado mucho registro de la vida cotidiana, como todos ellos, como los flamencos, como los holandeses. Son pintores que pintan la realidad, la cotidianeidad, y que sus cuadros sirven, más allá de ver la belleza y la técnica plástica y el uso de los materiales para la pintura, toda una iconografía que tiene que ver con la vida cotidiana. Esto también es el cirujano, y también este médico, este personaje medio como burlesco que estamos viendo, le está practicando, le está abriendo la frente, está abriendo el hueso frontal de este personaje para sacarle el mal de la locura que, como les decía, en la Edad Media se pensaba que era acumulación de piedras en los órganos cerebrales. Acá estoy viendo otra, y me voy a otro tema que ya no es la locura, sino es la embriaguez o la ebriedad. Quizá debe ser una de las esculturas más fantásticas del período helenístico, ¿no? Que se le atribuye a Mirón, el gran escultor, que no es otra cosa que una bebedora, que una mujer ebria. En realidad es una pieza de mármol fantástica que está en el Museo Británico, que muestra a esta mujer que muy posiblemente, esto lo infieren los historiadores clásicos, haya sido una sacerdotisa de Dioniso, o Dionisios, como se lo quiera llamar, el famoso dios del vino, y eso tiene su correlato en ese ánfora que ella sostiene y guarda de manera muy particular, que está rodeado de pámpanos, o que tiene pámpanos en sobrerrelieve, que no es otra cosa que la vid, ¿no? Lo genial de esta pieza, que es una mujer adulta, magníficamente representado el deterioro que la bebida, digamos así, como produce en las personas por ese expresionismo fantástico que tiene en el rostro, la boca, el cuello, y que, bueno, podríamos decir que está abriendo este rápido comentario sobre esta enfermedad que es la bebida, la borrachera. Y nos vamos a uno de mis pintores predilectos, que es Goya. Esto en realidad
es un primer periodo. Estos son de los tapices goyescos que él pintaba para después las textilerías de Flandes convertirlo en grandes tapices que iban a decorar los palacios de los Austrias, especialmente el Palacio del Pardo. En este caso es muy interesante porque se llama El obrero herido y entre signos de interrogación dicen borracho. En realidad hay una... Carlos III, que fue uno de los más importantes reyes borbónicos que gobernó España, él había sacado un famoso decreto, una famosa ley que establecía que los andamios o los elementos que tenían que usar los operarios que trabajaban en las construcciones fueran lo suficientemente seguros y hábiles para que no se siguieran produciendo, como se producían, cantidad enorme de accidentes, de caídas, de roturas o de muertes, ¿no? Acá en realidad Goya lo plantea y si uno mira con detalle este personaje que está siendo llevado en andas, más que dolorido parece que está borracho en realidad, ¿no? Es un cartón fantástico, estos están en los museos, en el Museo del Prado. Y este quizá también es una obra muy conocida de Edgar Degas, el gran maestro del postimpresionismo, que se llama Los bebedores de absenta. La absenta, genjo, bueno, es una bebida particular de ese periodo y que en realidad está ambientado en una de las cafeterías y de los bares más más importantes de París y que tanto le gustaba a Cézanne visitar, que es el Café Novalet, ¿no? Estos dos personajes son retratos, porque en realidad él es un pintor famoso y ella es una actriz. Lo interesante es la caracterización que Cézanne hace de estos personajes, que claramente están como totalmente, digamos así, dominados por el alcohol, ¿no? Están como emborrachados, ese sería el término correcto. Este cuadro tuvo mucha repulsión en Londres. Los ingleses, característicamente que son bastante pacotillas en muchas cosas, consideraron de que este cuadro lastimaba un poco la sensibilidad por el tema de la borrachera, como si en Inglaterra y en Londres en este periodo no hubieran casos de borrachera. Lo cierto es que hoy es un cuadro absolutamente extraordinario que está en el Museo d'Orsay, en París, que es el museo que está dedicado a las pinturas de los impresionistas. Dejo la borrachera y me voy a otra de las grandes enfermedades que cruzan diametralmente toda la historia, que es la locura. Este es un cuadro realmente increíble, que en realidad es un gran pintor, pero también era un médico, no sé si psiquiatra, pero sí era un médico, que representó en este dibujo que después iba a ser una pintura, un ataque demoníaco o un ataque de histeria. En realidad es un dibujo desde el punto de vista plástico absolutamente magnífico, sobre todo por ese manejo claro que tiene de los contrastes de las luces y los volúmenes, y sobre todo esa expresión tan expresiva o tan expresionista de lo que significa o debe ser un ataque demoníaco que es parte de una enfermedad psiquiátrica o psicológica, de la cual Claudia puede hablar muchísimo. Vuelvo a mi amado Goya. Este es un cuadro también del Museo del Prado, es un cuadro poco conocido, pero muy bello, que se llama Hospital de Locos. En realidad, Goya plasma en este óleo sobre tela, que tiene una dimensión bastante importante, eh, lo que sería un manicomio de esa época, terrible, terrorífico, impresionante, sobre todo por esa sensación que tan bien manejaba Goya en estas pinturas de la cosa oscura, asfixiante, pesada, demoníaca, ¿no?
Y acá vemos, bueno, todos estos personajes, algunos más visibles y otros que se han convertido en simples manchas de locos, son todos hombres que están casi en un estado absoluta de locura. Acá algunos, como el que domina la imagen central, el que está de espalda o el que está de frente, que está coronada como si fuera un indio en un ataque de locura, indudablemente, o estos personajes que están acá en esta diagonal de la derecha nuestra, por supuesto, que ostentan en su cabeza plumas, pero que si nosotros miramos con detenimiento los rostros, bueno, Goya fue un gran maestro para representar todo el tema que tiene que ver con la locura, ¿no? Basta hablar de lo que son los disparates de la guerra y las pinturas negras, que son, creo que, una de las cosas más fantásticas que se han pintado en el siglo XVIII y parte del XIX. Acá estamos viendo, es la única de las pocas esculturas he puesto. En realidad, este es un escultor austríaco, eh, muy, muy extraño. Algunos lo ubican dentro del barroco, otros dicen que en realidad forma parte del estilo del rococó, pero más allá de una cuestión tecnicista, de saber en qué estilo lo vamos a poder poner, yo puse dos ejemplos que son impresionantes. Él se llama Franz Metternich. Es que fue un gran artista, y terminó loco también, que representa en estas esculturas, algunas son de mármol, otras son de bronce, otras son de piedra, estados alterados de estos personajes con esta expresión o esta expresividad. Voy a mostrar otro, como de grito, como de violencia, de locura. Esto es mármol, como lo pueden ver, haciendo realmente, más allá de demostrar lo que era la enfermedad, obras absolutamente magníficas desde lo plástico, indudablemente, ¿no? Gustave Courbet, otro gran pintor francés, ya entrando en el romanticismo, que también tuvo estados de locura. Esto en realidad tiene muchos títulos. En realidad algunos dicen que es hombre loco, otros dicen que hombre asustado. Lo cierto es que representa un momento muy particular, no de normalidad, digamos así, como una expresión absolutamente demencial, más allá de que la obra, que es lo que por lo menos yo valoro en este caso, sea de una belleza plástica absolutamente increíble. Y sobre todo la gran expresividad, es decir, lo que transmite. Porque indudablemente los cuadros, a veces cuando alguien se para frente a una obra, y eso me ha pasado mucho durante las clases o las charlas, plantearse, bueno, o qué significa, o qué transmite, o cómo se explica, cosas que indudablemente van un poco más allá de lo meramente plástico, ¿no? En realidad el arte no hay que explicarlo, como diría un profesor, no es un logaritmo, tampoco transmite nada porque tampoco es una sinfonía, simplemente hay que sentirlo, hay que admirarlo o rechazarlo, que ambas son absolutamente situaciones totalmente normales y que son válidos, porque lo peor que hay para una obra es que sea para el público algo indiferente, que no produzca ningún tipo de sensación, ni de aceptación ni de rechazo. Uno, frente a este cuadro, magnífico, por cierto, del dibujo, como es esta obra, puede tener varias reacciones, más allá de la explicación que puede tener, sino simplemente de la sensación, de lo que le produce en la contemplación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miráramos, hay una charla fantástica que una vez hablamos siguiendo la línea de Umberto Eco, el maravilloso semiólogo italiano, sobre la belleza y la fealdad, que son dos elementos
que son contrapuestos, pero que son necesarios uno con el otro, ¿no? Son opuestos necesarios. Y a veces lo feo tiene mucha belleza. Por ejemplo, frente a una escultura, digo el caso, que seguramente algunos a lo mejor podrán identificar y otros no, que es que es la Coatlicue, es la diosa de la tierra del pueblo azteca, del pueblo nahua, es de un horror tan espantoso porque en realidad es la serpiente con las calaveras, es la muerte, pero que Henry Moore, el magnífico escultor inglés, Sir Henry Moore, cuando la definió a la Coatlicue, dijo, es el horror más bello que he visto en mi vida. Y eso tiene que ver, ¿no? Que parecería que son dos cosas contrapuestas y sin embargo no lo son. La belleza y la fealdad son elementos que conviven y que para el arte son esenciales, porque son los que nos producen alguna reacción y eso es lo que le da validez al cuadro o a la obra o al artista. Eh, Me voy a otra, bueno, deformidad, malformación, enfermedad muy particular de los Austrias, o los Habsburgo, como se los quiera llamar, que muchos de ellos gobernaron España, ¿no? En este caso es Fernando IV. En realidad ese prognatismo tan particular o esa cara casi como de, llamémosle, no sé si ese es el término que se tiene que utilizar, pero un poco de estupidez, que tiene que ver justamente por la gran endogamia de estas familias, ¿no? El casamiento entre linajes propios y que llegaban, así como los egipcios fue la hemofilia, también en estos pueblos esta particular rareza, ¿no? Del prognatismo, esta cara increíble. Este es un cuadro maravilloso, que está en el Museo del Prado, y hay uno que está en el Museo de Buenos Aires, que muy poca gente conoce, que también es de un Felipe IV, es de un anónimo, que hace muy pocos años fue donado al Museo Nacional de Bellas Artes y que también muestra el mismo personaje, nada más que con una, yo no sé si eso es una exageración, porque era el retrato de un rey, yo no creo si se los exagerara, sino simplemente mostraba esas características de deformación propio de la endogamia dinástica. Voy por el tiempo. Y indudablemente en estos términos es imposible eludir a dos grandes artistas. Creo que son los más grandes dibujantes de la historia, Leonardo y Miguel Ángel. En este caso es Leonardo que está trabajando y que hizo, así como estudió de manera muy profunda lo que es la anatomía humana en todas sus particularidades, también estudió las deformidades humanas, ¿no? Los rostros con diferentes, en un momento se llamaba fialdades, pero esa fialdad también está, digamos así, como provocada por enfermedades de genéticas o malgenéticas, malformaciones, y que entran dentro del mundo de la enfermedad. Estos dibujos son absolutamente extraordinarios de Leonardo que muestran eso, ¿no? Muestran rostros que en algún momento se pensó que eran caricaturas, cosa que indudablemente Leonardo no los hacía como caricaturas, sino simplemente plasmaba la realidad que él estaba viendo para muchos personajes, y muchos de estos personajes convivían en la Florencia del siglo XVI y siglo XVII, entre los cuales podemos englobar todo el periodo del Renacimiento. Y acá vemos otro, Leonardo, que lo quise separar, que es un cuadro, es un dibujo hecho con pluma, ¿no? Pluma seca, donde también, más allá de la fealdad que puede tener este personaje, esa fealdad está provocada por una malformación, digamos así, facial o corporal, pero que no deja de ser una enfermedad, más allá de que desde el punto de vista de la estética, nosotros la, este, la definamos como una caricatura, ¿no?
El cuadro, un cuadro muy particular, que durante mucho tiempo se pensó que era un cuadro donde se ridiculizaba a este personaje, cosa que no es cierto. Entonces tiene muchos nombres este cuadro, pero el más conocido de todos, o el más popular, es La Duquesa Fea, cosa que en realidad es una mujer donde tiene una notable fealdad, producto de una enfermedad, que es la enfermedad Paget, que es una enfermedad de una gran deformación de los huesos y de la cara que provoca esta situación de malformación o de deformación de la cara. Este es un pintor que se llama Quintín Massin. En realidad, él también se ríe un poco de este personaje porque esta mujer, más allá de su fealdad, que la tiene, en realidad era una mujer que era muy provocativa y él la pone vestida como si fuera una joven que va a buscar noviazgo, entre ellos el escote y muchos elementos, hay muchos trabajos sobre este tema, pero lo interesante es que en realidad lo que está representando el artista, que es el retrato de esta condesa, es justamente, ustedes miran las manos, miran los huesos, miran el rostro, en realidad no es una caricatura. Uno podrá entenderlo como caricatura o se usó como caricatura, pero en realidad era producto de una enfermedad deformante que sigue estando, sigue existiendo, ¿no? Como les digo, es la enfermedad de Paget. Aquí tenemos otra obra, que es una obra muy extraña, muy, pero muy extraña, y que muchas veces fue mal interpretada. Es de Rivera, ¿no? El pintor tenebrista español, porque se usó en un momento determinado como que era un hombre que estaba amamantando un hijo y en realidad es una mujer. Esto es una muestra de un gran problema eh, patológico que es el hirsutismo, es decir, una explosión de pelo en todo el cuerpo que la convierte más como en una figura simiesca que en una mujer. En realidad, ella se llamaba Magdalena Ventura. Este es el personaje de su marido. Y está aclarado en este texto que Rivera colocó a un costado de las imágenes. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo cuando la vi por primera vez, que yo no conocía esta obra, hace mucho, mucho, mucho tiempo, también yo lo vi justamente en una eh, este, eh, en un catálogo que eran hombres, y en realidad yo también en un primer momento pensé que podía ser un hombre que estuviera amamantando, pero cosa absolutamente extraña y totalmente antinatural, hasta que indudablemente investigando pude descubrir claramente que se trata de una mujer, como le digo, Magdalena Ventura con su hijo, es una española, pintada por Rivera y que muestra esta malformación o esta enfermedad que es el hirsutismo, ¿no? Eh, Dejo esta y me voy a otra malformación o otra enfermedad, que es en realidad la obesidad mórbida. Ustedes saben que siempre, eh, a- a- hasta no hace mucho tiempo, las deformaciones o la gordura o la obesidad mórbida muchas veces era interpretada hasta como burla, en realidad, ¿no? Y en algunos momentos también hay muchos casos todavía donde hay rechazo o algún tipo de discriminación frente a las personas que tienen una obesidad en mayúscula, ¿no? Esta es una joven que en realidad es real, era una mujer española, que se llama Eugenia Martínez Vallejo, y que en realidad era como una bufona. En realidad era un personaje que formaba parte de la corte de los reyes austrias, que así como fueron los enanos, también fueron estos gordos, ¿no?
En este caso la pintó, es una pintura muy, pero muy bella, Carreño de Miranda, que es uno de los grandes pintores del periodo del barroco. La pintó desnuda, como si fuera Baco, el dios del vino, que lo vamos a ver, y vestida. Indudablemente me imagino que la vida de estas mujeres o y de esta gente no ha sido claramente, digamos así, como agradable, ¿no? Porque además eran permanentemente eh, acosadas y permanentemente utilizadas casi como monstruos. Y vamos a ver uno de Inglaterra, y yo cuando estaba preparando la charla y busqué a ver si había alguna imagen de dibujo, pero no lo pude encontrar. Acuérdense esa película terrible que era El hombre elefante. Y en El hombre elefante, que indudablemente en Londres se utilizó y que pagaban para ver estas grandes monstruosidades. Y que eso era muy común, no solamente en Londres, sino también en el continente. Y hablando de ese caso, bueno, me voy a otro antes de ver este. Este es un cuadro absolutamente extraordinario que está en el Museo del Prado, de Bo, que muestra un Baco diferente. Esto es el carro de Baco, del dios del vino. Es un pintor holandés, gran retratista, excepcional retratista, ¿no? Si uno lee, los invito a que lean, hay un libro de Manuel Mujica y Lainez que es muy simpático, que es un poeta en el Museo del Prado. Bueno, uno de los primeros cuentos que tienes habla de este cuadro, ¿no? Del carro de la Victoria que traslada a este ser gigante, ¿no? Y acá estamos viendo a un Baco absolutamente distinto de los Bacos endiosados que ha pintado la literatura o que ha pintado el arte. Este es un joven absolutamente con un sobrepeso extraordinario, producto de la bebida. Lo mismo, no tanto Selene y todos estos personajes que acompañaban a Baco en las famosas Baquiádicas este cuadro está inspirado en el libro 3 de la Metamorfosis de Ovidio, donde se habla de la llegada de Baco de la India, pero por supuesto Ovidio no lo plantea en este estado. Ovidio habla de la llegada del del dios del vino y del dios de la alegría, del dios del teatro, bueno, todo lo que significó Dionisio para la cultura occidental, ¿no? Que viene indudablemente de Oriente. Pero este pintor indudablemente toma este personaje y lo convierte en este ser tremendamente obeso, feliz, rodeado de los sátiros, rodeado del Seleno, rodeado de estos personajes que conforman el cortejo báquico que tanto, tanto debe el teatro a él, ¿no? Porque es el origen del teatro, entre otras cosas. Y Carlos, me Carlos, voy a Londres, a este Carlos, personaje que se llama... Sí, nos quedan sí, 8 o 9 minutos. te escucho. Que nos quedan 8 o 9 minutos. Bueno, trataré de ser rápido y mostrar algunas cosas. Bien, este personaje que está acá se llama Daniel Lambert. Era un inglés que en su momento se consideraba el hombre más gordo de Inglaterra, pesaba 300 kilos. Y él utilizó justamente esta deformidad o esta enfermedad para lucrar. En realidad se mostraba y permanentemente se exhibía en Londres como un personaje absolutamente extraño. Ya que, ya que eh, falta poco tiempo, quiero en realidad mostrar algo, porque no voy a llegar, pero quiero mostrarles una obra, ya que quedaría mucho, pero quiero mostrarles una obra eh, que es argentina. Bah, no es argentina, sino es rioplatense, y que no quiero dejar de mencionar. Es una de las obras que a mí más me impactaron dentro del arte del Río de la Plata, que es una obra de Juan Manuel Blanes. Él es uruguayo, en realidad, y esto se llama
un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. En realidad Blanes no vio esto. En realidad Blanes cuando pinta, que este es el cuadro final, que no está en Buenos Aires, sino que está en el Museo de Bellas Artes de Montevideo, porque un cuadro que fue un estudio estaba en el Bellas Artes, pero en el famoso robo del 82 se perdió. Él, Blanes se entera por el diario de un episodio de la fiebre amarilla en un conventillo de Buenos Aires, donde cuando entraron a la habitación encontraron a la mujer muerta, pero y al hombre muerto que se vean penumbras detrás, pero lo más dramático de toda la situación era que el bebé seguía prendido al pecho de la madre muerta. Este cuadro es un cuadro que es el cuadro final, que es un cuadro muy bello desde el punto de vista plástico, pero muy dramático desde el punto de vista histórico. Yo acá lo puse por una cuestión de tiempo, pero a veces, y los invito a buscar los estudios preliminares que hace Blanes sobre este cuadro, donde muestra otro dramatrismo que no es este, porque esto, en este caso hay casi como romanticismo, ¿no? Acá hay estos dos personajes que están acá en el medio, son retratos de un médico y dos personajes que de Buenos Aires, que además murieron de la fiebre amarilla y que Blanes los representa como un gran homenaje a esta enfermedad. Esto fue la fiebre amarilla que asoló no solamente Buenos Aires, sino gran parte de algunos países de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Y este es uno de los ejemplos más impactantes. Y bueno, ahora voy a ser un poco desprolijo, quería mostrarles, porque no quiero dejar de tocar este cuadro, esta escultura, que es una de las esculturas que a mí más me impactan de la historia del arte, que es el hermafrodita dormido, que se atribuye a Praxíteles. En realidad, bueno, el hermafroditismo también es una deformación, una enfermedad, yo no sé cómo catalogarla, pero que está dentro del rango de lo que estamos viendo. Es una pieza, este cuadro en particular está en el Museo Vaticano. También hay uno en el Museo del Louvre, ¿no? Lo cierto es que cuando uno ve este cuadro, cuando uno ve esta escultura que está hecha en mármol de Carrara, de una pureza, perdón, el mármol de Carrara es el colchón. El cuadro no es de mármol de Carrara, sino que es de un mármol griego, un poco más rosado. En realidad son dos elementos. Esta obra, que también es del periodo helenístico y que se había perdido, y después hay copias romanas, fue descubierta cuando estaban haciendo excavaciones en Italia, en la época de los papas mecenas, pero no existía el colchón. En realidad estaba este cuerpo, que es un cuerpo que de donde uno lo mira, se da cuenta de que es mujer y hombre, ¿no? Si uno lo va recorriendo puede ver los pechos de esta joven, pero también el pene erguido del mismo personaje. Eh, Fue una pieza que realmente impactó muchísimo en el momento en que fue descubierta y le pidieron, creo que fue el cardenal Borghese, si no me equivoco, que le pide a Lorenzo Bernini, el gran escultor del periodo de los papas barrocos, que le fabrique, le esculpa, le agregue este colchón, que es un colchón magnífico. En realidad son dos piezas. El colchón, que es del periodo XVI, y el hermafrodita dormido, que es del siglo I después de Cristo, que es una copia del Praxíteles original. Bien, yo por el tiempo, yo podría seguir hablando mucho más tiempo, pero bueno, por lo menos traté de mostrar algunas de las enfermedades o algunas de las deformidades que los artistas han tratado o que trataron en realidad de plasmar en sus cuadros. Bueno, Carlos, como siempre, generoso, expansivo, eh, hay tiempos acordados por cuestiones tecnológicas, pero mientras yo te escuchaba y veía lo que seleccionaste para este conversatorio, pensaba que justamente nosotros formamos a nuestros acompañantes terapéuticos
para que empaticen, conozcan y sepan de los sufrimientos psíquicos que implican no solamente lo psicológico, sino también lo físico, los cuerpos diferentes, ¿no? O en aquellos cuerpos que no parecen que portaran sufrimiento, eh, las cuestiones del orden de lo psicológico, de lo psicopatológico. Por eso celebro nuevamente que vos hagas la apertura de estos seminarios, porque justamente de todas estas problemáticas, o de la mayoría, vamos a ir trabajando en los otros encuentros y formamos a nuestros estudiantes para abordar profesional y académicamente estas cuestiones. Agradecidos, profundamente agradecidos desde Sefordat por tu generosidad y todas las cuestiones que pasaron antes de grabar, que bueno,